Huevo. Como el arroz, no, arroz quemado. ¿Cómo van los huevos? Los recuperar la inversión. Sacar más huevos. Ahí está. Entonces de cadera y rodilla. Ay, ¿no? No. ¿No? Muy bien. Ahora en realidad nos toca ya el tema de semiopatología de miembros inferiores, ¿ya? Y vamos a empezar con la parte de la pelvis, todo eso. Tengo un tema preparado independiente esto, pero un tema que es sumamente importante para ustedes porque van a tener mucho paciente por este problema, es la artrosis de cadera y rodilla, ¿ya? Por eso es que he querido traerles como un tema así, aparte porque hay muchos avances en artrosis actualmente y por esa razón que la fisioterapia se ha convertido también igual en un arma importante para nosotros para evitar el avance de la artrosis. Entonces, este tema es una parte de lo que vamos a hablar de miembros inferiores. Entonces, artrosis, miren acá, esta es una muestra anatomopatológica de una rodilla artrósica, ¿no? Miren cómo totalmente ha invadido el tejido fibroso, el tejido, y sobre todo que ya no hay cartílago, aquí tiene que estar todo bien blanquito, todo esto. Miren huecos como baches, como les decía, en algún momento la artrosis, el cartílago se ha ido perdiendo, miren aquí, si ven con detalle, es como unas granujitas que está ahí, ¿no? Unos puntitos blancos, y el resto ya no tiene cartílago, está todo el cartílago saliendo. Aquí prácticamente no hay cartílago. Aquí un esbozo de cartílago, ¿no? Entonces, esto es lo que demuestra que la artrosis es la pérdida del cartílago articular, ¿ya? Es la pérdida del cartílago. Que obviamente, junto con esta pérdida, van haciendo, el organismo va defendiéndose, digamos, queriendo formar hueso nuevo, son los osteofitos, llamamos. Miren, osteofitos de los ligamentos, se ha calcificado el ligamento acá, aquí también está calcificado el ligamento colaterales, el cruzado igual, miren, está con calcificaciones, ahí ha perdido completamente la elasticidad, el cartílago se ha perdido y los ligamentos no están nada elásticos. Entonces, esta es una rodilla artrósica grado 4, ¿no? Cuando ya no hay más que hacer aquí. ¿Qué vamos a hacer? Generar como se trata todo el cartílago acá, imposible. Entonces, este paciente es para artroplastía, ¿no? Prótesis de rodilla, total. Hay que hacer prótesis total. Total quiere decir prótesis de los cóndilos femorales, prótesis de los patillos tibiales, y ahí le cambiamos toda la articulación de la rodilla, ¿no? Entonces, artrosis es degeneración, pérdida del cartílago articular. Entonces, osteoartrosis tiene ese término. Ven ustedes, una enfermedad degenerativa del cartílago articular. Algunas cosas diremos sobre el cartílago que vamos a ir hablando también a lo largo de la clase. El cartílago articular no tiene circulación propia. Es una de las cosas que nos hacía pensar de que al nutrirse por inhibiciones, el fenómeno físico, por los tejidos vecinos, que se nutría de la cápsula articular, de la membrana cerebral que daba algo de líquido. Entonces, esos nutrientes valía el cartílago articular para regenerarse, para poder volver a tener cartílago esta articulación, que normalmente se va perdiendo, normalmente como vamos caminando, más si hacemos deporte, se va perdiendo y se va regenerando también, el organismo va a regenerar, pero no tiene circulación propia el cartílago. Eso ha hecho de que nosotros pensemos que la circulación que por algún motivo disminuya a este nivel va a influir para que el cartílago
más se pierde, ¿no? Entonces veíamos el problema articular como una falta de circulación y esa era la causa de la artrosis, ¿no? De la artrosis general, artrosis que antes decían idiopática también, ¿ya? Pero ahora ya ha cambiado completamente ese concepto. Enseguida vamos a aclarar qué es lo que ha cambiado de la artrosis en este conocimiento de evolución larga, ¿no? Es crónico, esto no es rápido, pero va dependiendo del problema que tenga, ahora vamos a ir viendo, puede ser también de evolución relativamente rápida. Entonces, por eso es que no tenemos que permitir que existan las lesiones de fuerza que decimos. Ahora vamos a ver enseguida todo lo que decimos de fuerza. Entonces, artrosis, patología de la articulación con alteración del cartílago hialino y caracterizada por una pérdida del mismo, con neoformaciones de hueso que son los osteofitos. Ese es el concepto, la teoría de artrosis. Pero ¿por qué se produce esto? Ahora aquí vamos a ver, con este conocimiento del cartílago. Miren, el cartílago, entonces, las células del cartílago se llaman condrocitos, ¿no es cierto? Eso sabemos. Son los responsables de las fibras de colágeno y proteoglicanos. Miren, estos dos componentes son vitales en el cartílago articular, colágeno y proteoglicanos. La red de proteoglicanos es la asociación de colágeno que forma la matriz hidrófila y la cual imparte el tamaño y elasticidad al cartílago articular. Muy bien, entonces, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína, y los proteoglicanos son hidratos de carbono con proteínas, ¿ya? Entonces, hidratos de carbono asociados a proteínas. Esos dos componentes son los más importantes en la conformación del cartílago articular, que está dado por los condrocitos, que son las células que van a elaborar todos estos componentes y nos van a permitir que el cartílago esté siempre bien rellenado, si vale el término, en las articulaciones, que esté bien hidratado, y así nunca vamos a tener lesión de cartílago. Entonces, el cartílago, miren, tiene una matriz que está constituida por proteoglicanos, fibras de colágeno y agua. Miren, el agua es también muy importante para la hidratación, ¿no? Y un 5% de proteoglicanos específicos diseñados como plantas generadoras para la producción de los bloques componentes del cartílago. Entonces, los proteoglicanos, que son hidratos de carbono con proteínas, que van a hacer regenerar al cartílago articular. Entonces, con este concepto, miren, se ha cambiado la lesión del cartílago por problema vascular. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué hemos cambiado el concepto. Ya. Entonces, el cartílago hialino, así miren, en este caso, aquí esta es la parte de la tibia, los platillos tibiales, pero con los meniscos. Miren los meniscos cómo están ligados a la parte lateral, no están contorneando todo el platillo tibial, menisco medial, menisco lateral, ¿no? Entonces, ahí el menisco es también de cartílago. Eso también es importante conocer. El menisco es un cartílago también hialino, pero no tiene cubierta por membrana sinovial. La membrana sinovial está en otro nivel, en los recesos articulares que decimos de la rodilla, muy pegado a la cápsula articular, está la membrana sinovial, que hemos dicho que es la que se enferma en artritis reumática, porque o en artritis de otros tipos también, la membrana sinovial es la que se inflama y nos va a dar la patología. En cambio acá, el problema es de cartílago. Entonces,
también cuando hablamos de meniscos, tenemos que hablar de cartílago hialino, elástico, ¿ya? Elástico. Es una de las propiedades importantes del cartílago articular, que se diferencia del cartílago que se encuentra, por ejemplo, en la tráquea, en la laringe. En otros niveles hay cartílago también, pero no es cartílago hialino, elástico, como es a nivel de las articulaciones. Eso es un punto muy importante de tener en cuenta. Bueno, y obviamente los meniscos en este caso son los que soportan la carga, son como amortiguadores los meniscos en la rodilla. ¿Listo? Por eso es que no se debe sacar al menisco. Antes había una ruptura del menisco, el menisco se desgarra generalmente en forma así longitudinal, nunca se desgarra en forma transversal. Muy rara vez, un trauma demasiado grave. En cambio, sí se desgarra en forma longitudinal. Aquí se abre en medio del menisco, aquí al medio se abre como una asa de balde, por eso dicen las lesiones del menisco, ¿no? Entonces, el menisco, miren, está protegiendo toda la parte lateral donde se distribuye la fuerza de los cóndilos femorales, en este caso de la rodilla. Entonces es una protección. Y cuando lo sacábamos, cuando se desgarraba, lo sacábamos íntegro. Imagínense el crimen que hacíamos. Lo sacábamos totalmente. Si está desgarrado, eso le va a dar más total. El que sacaba solo esta parte no había hecho buena operación. Imagínense el concepto que teníamos antes, el menisco, ¿no? Bueno, entonces, pero al saber por la biomecánica que he estudiado mucho más detenidamente, ya sabemos que este menisco más bien estaba protegiendo el trauma permanente que teníamos con los cóndilos cuando caminábamos, cuando nos ponemos de pie y todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí ha cambiado el concepto ya de la lesión del cartílago articular. Entonces decíamos, si bien es cierto, todos soportamos el peso, la carga, todo lo que normalmente tenemos. Pero ¿qué pasa con un paciente obeso? ¿Va a gastar más rápido el cartílago o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí. Sí, señor, va a gastar el cartílago porque está haciendo más fuerza, están distribuyendo las fuerzas con mayor potencia en este nivel y más fácilmente puede hacer lesiones de cartílago. Entonces, el cartílago, ¿cómo se vuelve a reproducir si no hay un problema vascular aquí? Normalmente no tiene circulación propia el cartílago. Entonces, ¿cómo se distribuye? Entonces, aquí el estudio del líquido sinovial ha sido determinante. El líquido sinovial, ustedes van a ver, tiene su composición de hidratos de carbono, proteínas, ¿no es cierto? Tiene líquido, agua. Entonces, este líquido sinovial y tiene los proteoglicanos. Esos proteoglicanos que hemos hablado en la composición del cartílago, que son importantes para poder regenerar el cartílago. Entonces, es importante la calidad del líquido sinovial para evitar la lesión del cartílago. Eso es un hecho nuevo, importantísimo, ¿ya? Por eso es que van a escuchar ustedes hablar, una inyección, colóquese en la rodilla internamente, le va a sanar su artrosis, le va a recuperar. Tiene mucho de razón, pero una es muy insuficiente, ¿ya? Muy poquito. Tenemos que hacer una serie de, ahora estamos más seguros, una serie mínimo de 3 inyecciones con un líquido sinovial nuevo, pero bien, el líquido sinovial bien nutrido, si vale el término, porque esa membrana sinovial del paciente no está produciendo un buen líquido, un líquido de calidad. ¿Listo? Ahí quedamos. Entonces, es importante la contribución del líquido sinovial nuevo. Entonces, ustedes cuando les digan, me pueden poner esa inyección, mi artrosis dice que no está muy severa, todavía está en grado 1 a 2, entonces, ¿puedo recibir líquido? Sí, esa es una de las causas. Entonces, si se recibe líquido sinovial nuevo, nos ayuda a nosotros, y haciendo sinesioterapia, haciendo funcionar como una bomba hidráulica, así decimos, en la rodilla, por ejemplo. Entonces, ese líquido sinovial va a hacer más presión a nivel del cartílago y se va a absorber y va a regenerar el cartílago articular.
¿Listo? Entonces viene la fisioterapia, ya tiene mucha importancia porque le puedo colocar líquido sinovial a mi paciente, pero no hace fisioterapia, no va a absorber tan bien como cuando haga fisioterapia después de que le coloque líquido. Porque es el que yo hago, la fuerza que hago al mover la rodilla, está haciendo como una bomba hidráulica. Entonces hace que ese líquido con mayor fuerza se integre al cartílago que está ahí, aquí prácticamente en toda esta superficie, y se va a absorber y va a regenerar el cartílago articular. Entonces, aquí ya se ha superado uno de los grandes problemas. Ahora, tiene que hacer mucho ejercicio el paciente con artrosis, pero si tiene lesión del cartílago, le hago pisar, le hago coser, se va a destruir más cartílago. ¿Cómo es eso de que tiene que hacer más ejercicio? Sí, tiene que hacer más ejercicio, pero sin descarga de peso. Miren, ahí ha cambiado el concepto por el líquido sinovial. El líquido sinovial es la clave. Entonces, al líquido sinovial, cuando hago hacer ejercicios, puede ser sentado, pero con una bicicleta, estoy haciéndole un gran favor a ese paciente con artrosis. Entonces, aquí ya sale un concepto nuevo para la fisioterapia para artrosis. Todos los ejercicios, toda la fisioterapia para artrosis es buena, pero sin descarga de peso. ¿Listo? Miren, entonces a su paciente, entonces tengo que andar mucho, correr, no, pero sí tiene que hacer mucho movimiento de rodilla sin descargar. ¿Cómo hago eso? Natación, bicicleta, aeróbico. Entonces tenemos nosotros muchos ejercicios para ofrecerle a nuestro paciente donde no descargue peso. Todo lo que descarga peso, no, contraindicado para artrosis, por este problema de líquido sinovial que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien, entonces, una de las cosas grandes ya se ha aclarado, el misterio del líquido sinovial es sumamente importante. Ese es el problema de los pacientes que hacen artrosis sin haber tenido una lesión articular. Ahí viene el otro concepto grande de la artrosis. ¿Cuándo se puede producir artrosis en una articulación? Cuando ha tenido una fractura intraarticular. Eso escuchen bien, cuando van a escuchar a un paciente tiene una fractura intraarticular, donde sea, muñeca, rodilla, cadera. Ya, diga, no, ese paciente está con todo para hacer artrosis, porque esa fisura, esa que se ha fracturado ese cartílago acá, no se va a recuperar muy fácilmente si nosotros no le hacemos una terapia de mejorar el líquido sinovial, hacer esa bomba hidráulica y darle elementos nutritivos a esa articulación. Ahí vale el colágeno, ¿no es cierto? Porque el colágeno es precursor del cartílago. El colágeno 2 es el más importante para este cartílago articular. ¿Listo? Entonces, todo eso nosotros ya hemos cambiado. Pero esa fractura, si no está bien alineada, esa fractura hace una grada, por ejemplo, importante acá, al haber esto fracturado, este sana más arriba y este más abajo, este componente, entonces va a ser una grada. El cóndilo va a seguir funcionando en esto y obviamente al hacer esa grada, en esto va a apoyar, en esa grada más alta va a apoyar más fuerte y en la otra no. Entonces, ¿dónde lo va a dañar al cartílago más? En esta área, donde va a apoyar con más fuerza porque es la grada más alta. Entonces, sí o sí va a ser artrosis rápida, temprana, ese paciente que ha tenido una fractura intraarticular. ¿Listo? Entonces, cuando escuchen ustedes fractura intraarticular, ojo, tiene que estar bien separado. Ojalá la hayan operado y le hayan dejado bien exacto igual. Tiene menos probabilidad de hacer artrosis. Pero si le han dejado una gradita, va a ser sí o sí. Aunque hagan lo que hagan, va a ser. Pero ahora nosotros podemos pelearla para que esa artrosis sea más tardía, ¿no? Lo más tarde posible. Y vamos a hacer fisioterapia con esos elementos nutritivos y todo conjuntamente. No solo fisioterapia, sino fisioterapia del movimiento. ¿Sí? Porque no vale tampoco que haga ejercicio, va a hacer ejercicio, pero no estamos dándole la nutrición que está mala, en este caso, del paciente con artrosis. ¿Ya? Bien, entonces acá también las fracturas juegan un rol importante. Si ha tenido fractura, sí o sí hay que cuidar mucho porque va a ser artrosis.
A veces, así que cuides, va a ser artrosis a la larga, tal vez más años solamente, pero va a ser artrosis. Eso ya está en nuestra cabeza, ¿ya? Bien, la otra causa para producir lesión de cartílago es la mala alineación de la articulación. Entonces, ese es también un concepto nuevo, que decíamos ahí, perdón, substitución. Entonces, al hablar de estas propiedades que están acá en la diapositiva, la gran resistencia a las fuerzas de carga, tracción y compresión, la alta elasticidad, la capacidad de mantener su superficie tersa, brillante y suave. Entonces, basta un requebrajamiento, miren, así como en este está se ha hecho como un desportillamiento, decíamos ahí, ¿no? Se ha hundido una parte, vamos a tener problemas en ese cartílago porque tiene que estar así liso, su superficie bien brillante, ¿no? No tiene que haber ni una rayita en esa porcelana, yo digo, que tiene el cartílago, esa consistencia de una porcelana, bien lisa. Entonces, basta una pequeña mueca, así como esa gradita que les dije, va a empezar la lesión del cartílago ahí. Entonces, las líneas de fuerza tienen mucha importancia para la lesión del cartílago. Es otro de los grandes conceptos de artrosis. Entonces, ¿qué entendemos por una línea? Por ejemplo, una coxa, genu-valgo ha cambiado la dirección de fuerzas como normalmente la rodilla del ser humano debería recibir, porque el ser humano tiene por eso sus grados de la articulación femorotibiana, ¿cierto? Sabemos, midiendo, sabemos que hay ligero valgo, más en las mujeres que en los varones. Eso le ayuda más a la mujer a tener una más estética, incluso en la parte física. Pero las líneas de fuerza tienen que ser uniformes, por eso hay el eje mecánico. Vamos a hablar mucho del eje mecánico del miembro inferior. Ha venido a simplificar mucho ese problema del eje mecánico a las malformaciones, en las deformidades de alineación en las articulaciones del miembro inferior. Coxa valga, coxa vara, genu-valgo, genu-varo, las grandes patologías, por ejemplo, que son por mala distribución de carga. ¿Ya? Entonces, esa mala distribución de carga va a romper este círculo que normalmente tenemos cuando están bien alineadas nuestras articulaciones. Esta resistencia a las cargas, de tracción, compresión, todo eso, la tenemos muy bien dispuesta cuando está bien alineado nuestros miembros inferiores. Cuando existe una mala alineación, automáticamente eso va a generar un terreno para la artrosis, para la lesión del cartílago. ¿Listo? Entonces, aquí como moraleja sale de nosotros fisios, no tenemos que permitir ningún mal alineamiento en ninguna articulación. ¿Sí? Cualquier articulación mal alineada va a hacer lesión de cartílago, así tiene que ser nuestro concepto. Entonces, por eso las lesiones de coxa valga, genu-valgo, todo eso se tienen que corregir durante el crecimiento de ese niño. Ahí tenemos que corregir con fisioterapia. Después ya no, porque ya el hueso se va a alinear de mala forma y la distribución de la fuerza ya va a ser completamente anómala y obviamente va a lesionar así el cartílago y vamos a tener artrosis en ese paciente, sí o sí. Ya tiene que ser operado nomás ya ese paciente. Bueno, con operación tal vez le salvemos y hagamos que ya se mejore ese cartílago, pero hay que operar igual tempranamente, ¿no? Cuando ya hay una lesión como esa rodilla que se mostró al inicio, cuando ya ha perdido todo el cartílago, ahí ya prótesis, entonces no hay otra cosa, cambiarle la articulación. Entonces, todos estos conceptos son nuevos para entender la artrosis, ¿ya? Entonces, ahí también nosotros en fisioterapia hemos ganado mucho, ¿no? Porque todo lo que es mala alineación de fuerza, todo eso es nuestro, porque nosotros podemos cambiar esas líneas de fuerza.
¿Cómo? Con los músculos. Con los músculos. Entonces ahí está la fisioterapia. ¿Qué músculos tienes que cambiar? Por eso vamos a hablar mucho aquí en miembros inferiores. Músculos valguizantes de la cadera, varizantes de la cadera, músculos valguizantes de la rodilla, músculos varizantes de la rodilla. Entonces, si digo valguizante, ya, estos, si mi paciente tiene geno varo, tengo que valguizar, ¿cierto? Porque está en varo. Entonces tengo que entrenar, tengo que hacer funcionar los músculos valguizantes. Si es varo, bien al contrario, ¿no es cierto? Los músculos valguizantes. Entonces, ya ahí la fisioterapia, si le entienden eso, listo. Ahí ya van a hacer un buen tratamiento a sus pacientes que van a tener malos, y hablaremos así en general, sea varo, valgo, genos recurvato, retro, antecurvato. Hay muchas deformidades por mala alineación. ¿Listo? Entonces, eso nosotros no tenemos que permitir como fisio. El fisioterapeuta es el encargado en alinear otra vez, en realinear, digamos, esa articulación. Si lo hace, va a evitarle la artrosis, va a evitarle la prótesis o evitar las cirugías para corregir ese valgo, ¿Sí? Miren cómo tan importante la fisioterapia, pero entendiendo estos conceptos de lesión cartilaginosa. ¿Ya? Muy bien. Eso ya hemos hablado de los componentes, ¿no es cierto? Colágeno, proteoglicanos y condrocitos. Colágeno, 2, me falta ahí. Entonces, histológicamente, miren, el cartílago articular se ve así. Así son estos proteoglicanos, proteínas con hidratos de carbono, tienen esta configuración anatómica. Miren ustedes cómo están alineadas estas fuerzas. Esto es lo que le da esa gran capacidad para resistir las fuerzas. Miren ustedes, en una articulación ya así en grande, estos componentes están alineados de diferente forma, en este sentido, en este otro sentido acá. ¿Miren? Acá en este otro. En este otro. Entonces, esa es la redistribución de fuerzas que tiene el cartílago articular, que ha servido para que hagan los edificios que ven ahora de 130, 100 y pico de pisos, ¿no? Hasta los edificios altos. Es decir, que cómo podemos resistir. Esto les ha servido a los ingenieros para que puedan ver estas alineaciones, así como tienen que ser las fuerzas para recibir y pueden seguir recibiendo más peso y no se debilitan, no se funden, digamos. Entonces, esta redistribución tampoco es solamente en un solo sentido, así todas vienen longitudinalmente en este sentido, no. Estarán viendo acá, miren, unas están más agachadas, otras más inclinadas, otras más horizontales, otros más directamente verticales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace resistentes a nosotros en nuestras articulaciones para podernos poder caminar, poder hacer ejercicio y todo. Ahora, durante el deporte ya profesional, por ejemplo el fútbol, que ahora está de moda, ¿no? El fútbol, este cartílago que va a sufrir mucho desgaste porque todo el momento ese deportista está funcionando sus articulaciones, pero tobillos, rodillas, cadera y columna a morir, ¿no? Porque hay corre, todo eso. Entonces, ese cartílago sí o sí va a tener daño en ese deportista. Ahí está lo que les decía con el licenciado Javier, podemos discutir, ¿no? Que el deporte es salud, y el deporte no, es enfermedad. El deporte es, ¿no? Va a dar, sí o sí le va a dar. Claro, no es que estemos en contra del deporte, ¿no? Pero cualquier deporte extremo sí o sí va a lesionar este sistema de fuerzas, todo del cartílago. O sea, es
Yo siempre estamos operando a futbolistas que ya están los de 35, así que han sido famosos. Nos operamos de lesiones cartilaginosas. Ese de hecho es la factura de por qué si yo soy deportista, si entonces, no, ¿por qué me ha venido esa lesión? Lo primero que nos pregunta el deportista, justamente usted está pagando factura de ese deporte. ¿Cómo? Si el deporte es salud. No, el deporte es salud, pero cuando es extremadamente va a ser el otro extremo de mucho esfuerzo, va a producir lesión. Entonces eso ya es una cosa bien evidente, no hay dónde discutir, ¿no? Pero obviamente con eso no decimos que no hay que hacer deporte. Sí, entonces si nosotros no somos de competición, por ejemplo, lo mantenemos así en nuestro cartel porque nosotros ganamos de otra cosa en nuestra vida, nuestro sustento es de otro tipo de profesión. Este deportista por eso también ganará tanto, ¿no? Porque sabe que va a ser unos años. Después de unos años ya no es el mismo, como están viendo, ¿no? Todos los jugadores famosos que antes los han conocido, ahora mismo ya están viendo los castellanos, son tan buenos como eran. Y así va a ser, y peor, después ya no van a poder jugar. Entonces, eso es una cosa nueva que ya la sabemos, por eso es que tenemos que medir nuestras fuerzas para evitar un desgaste mayor en los pacientes que nosotros vamos a aconsejar, ¿no? Si está con lesiones cartilaginosas así, muy severas, o está haciendo en varios lugares así su lesión, deje su deporte. No, yo puedo, no tengo. Es que va a seguir haciendo, así le demos lo que le demos, le tratemos lo mejor de etcétera, va a hacer esas lesiones. ¿No es cierto? Entonces tenemos que estar bien claros con el paciente. Es decir, esto se produce por eso. Entonces no podemos contra la naturaleza, contra su cuerpo, ya eso es una cosa. Hay que cuidándose, va a estar bien después de esto, tal vez van a estar una prótesis, pero de aquí a 20, 30 años. Está bien, ¿no es cierto? Pero si sigue jugando, de aquí a unos 5 o 10 años van a estar prótesis. Y es lo que me pasa a mí, por ejemplo, gente que no es deportista del deporte de competición, ¿no? Pero sí juega. No sé, tal vez ustedes también son así, juegan los sábados y domingos. Alguien que juega bien, pues llevamos a jugar las ligas así hay muchas ligas, ahora yo conozco un montón de ligas, y esos buenos jugadores los llevan a jugar así, ya mayorcitos y todo, porque juegan bien, han sido buenos de juego y siguen todavía jugando. Entonces hoy día tengo 3 partidos en la liga del kilómetro 7, en la liga del Tejanos, en la liga del Villa Fátima. Ya no juega, por esta condición, Benito está tiro, su cartílago también ya está lesionado. Pero es que tengo que jugar, se va a seguir y va a pensar. Pero pese a eso, igual, sí, cuando se da un tratamiento mejora, ¿no? Nos duele mucho. Pero a los 2 años tenías razón, doctor, ahora me duele peor. Ahora ya hay que operarlo. Ya no hay otro. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí ya entendemos entonces por qué nuestro cartílago articular es resistente, es fuerte, es todo lo que quieran, pero tiene su límite, ¿no? Y en deportes extremos sí o sí va a lesionarse, ¿no? Se va a producir la lesión del cartílago. Doctor, una consultita. ¿Y hay deportistas que se hacen inyectar? ¿Eso es bueno? ¿Les ponen? Eso es lo que hemos hablado, no estamos todavía en ese momento, hemos hablado. La calidad del líquido sinovial es determinante para que no se lesione el cartílago. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial tiene los componentes que hemos hablado del cartílago, nutritivos que lo hacen para regenerar. El líquido está siempre permanentemente lubricando la articulación. Ese es un hecho importante. Entonces, en ese líquido han estado los componentes nutritivos más importantes para que se vuelva a regenerar su cartílago. Entonces, una mala calidad de ese líquido va a ser una artrosis. En esos pacientes que no sabían por qué si no es deportista, si no tiene mal alineamiento de las piernas, no está bien alineada sus piernas, pero ha hecho artrosis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es artrosis? Ya volvíamos a la antigua teoría de la mala circulación. No, mala calidad de líquido. ¿No? Y por eso estamos inyectando líquido sinovial. Y el líquido sinovial, lo que se inyecta que ahora finalmente es ácido hialurónico. Y hemos dicho, el ácido hialurónico es un colágeno mejorado.
que es importantísimo en la formación del cartílago, porque es tejido de sostén o conjuntivo. En histología, por eso a veces no se habla mucho de histología. A mí me hubiesen hablado así, podría haber tomado más interés, ¿no? Yo he sido profesor de historia. Entonces, ahí, cuando yo digo, pero esto es importantísimo, que ahí se van a ubicar los alumnos, por qué las diferencias de tejido epitelial, conjuntivo, tejido óseo, cartílago, por qué hay diferencias de los tejidos. Y el tejido conjuntivo es tejido de sostén, por ejemplo, que agarra las cosas, que mantiene a su lugar, evita. Cuando es como aquí hemos tendido una losa, como hablamos ahora del edificio, ¿no? Un tejido, el fierro, ¿no? En una dirección, otra dirección, se teje el tejido. Los maestros son expertos en eso, ¿no es cierto? Dejen ahí el cemento y la va a ser como el pegamento que va a mantener eso. Entonces, esa malla, esa estructura es la que se altera. El tejido, eso es ácido hialurónico. En ese fierro que es el techo de nosotros, ese fierro es el ácido hialurónico. Está manteniendo la estructura en esa forma. Cuando se degenera, ya ahí se empieza la lesión, cuando se empieza a perder, y ya se hace un hueco, se hacen ranuras, igualito, ¿no? Entonces, el ácido hialurónico es importantísimo en nuestro cuerpo, pero un ácido hialurónico de buena calidad. Ahí está la otra cosa. Cuando ya, conforme pasan los años, hasta nuestra absorción de las proteínas ya no es tan buena como antes. Entonces, las proteínas esas que eran buenas, nosotros las podíamos excelentes para nuestro cuerpo, ya en la más edad, esa proteína ya no es tan bien preparada como en un joven. Ya es de menos calidad, ya no es. Pues ya no agarra, por eso nos chorreamos, lo que decimos. Nos arrugamos, todo eso es producto del tejido conjuntivo, ya no puede más con eso, se derrumba. ¿Ya? Entonces, este es igual, que en el cartílago, el mismo concepto hay del tejido del ácido hialurónico y los colágenos, ¿no? Y esto es lo que sosteníamos antes, porque como no tiene vascularización propia y no tiene inervación, eso es otra cosa, pero no tiene inervación el cartílago. Entonces, el cartílago no duele. Mire, el cartílago, por eso su lesión es silenciosa. Cuando está desgastándose todo, no duele tanto. Pero cuando ya llega al hueso, cuando ya no hay cartílago en ese lugar y el hueso está, ahí como decimos, hueso con hueso, está dándose la articulación, ahí se sí va a doler. Porque el hueso sí tiene inervación. Miren, son conceptos así grandes que los captamos. No tiene tampoco linfáticos, o sea que de sus metabolismos no tiene quien recoja las cosas buenas y las malas las bote. Eso son los linfáticos, esa labor hacen los linfáticos en el cuerpo. El cartílago no tiene estas tres cosas importantes. Y eso lo hace más fácil a su muerte y no podemos reemplazar. ¿Bien? Entonces, eso es pero ahora ya sabemos que lo que es avascular no hay mucho problema. Aneural no hay mucho problema. Al linfático no. Más es nutrición y descarga muy fuerte en ese nivel, y si es mal alineado esa extremidad, más rápido va a ser artrosis, ¿no? Mala alineación de las fuerzas. Ya, miren entonces las causas que pueden ser, han hecho una clasificación así más o menos grande de las artrosis. Artrosis primaria o idiopática, que ya no es idiopática, ya sabemos que es por problemas de líquido sinovial, mala nutrición, o artrosis secundaria a mala descarga de peso, mala alineación de los miembros inferiores, porque es donde más columna y miembros inferiores son los que más se produce, donde más se produce la artrosis. Entonces, ahí está la mala alineación de las fuerzas. Sobrecarga de peso,
ayuda a la artrosis, sobrecarga ocupacional y deportiva, y es lo que hemos hablado. Y esto que ayer, el martes, hemos hablado también, ¿no? Malas posturas. Miren cómo nosotros, todo esto nosotros podemos tratar. Por lo menos vamos a aconsejar muchos cuerpos. Miren, entonces, si con una buena orientación de fisioterapia, podemos a un paciente hacer que nunca se opere de prótesis, por ejemplo. Así nos matan de hambre a los traumatólogos. Ya no operan prótesis. Entonces, esto es, en general, así es lo que va a producir siempre artrosis, ¿no? Así que todo esto nosotros tenemos que tratar de evitarlo con el paciente, decir, tenemos que mejorar su calidad de líquido, hágase inyectar, le tenemos que inyectar, con eso le vamos a mejorar su calidad de líquido y vamos a trabajar con nosotros con la bomba hidráulica y le vamos a mejorar su calidad. Y ahí está también las fracturas que hemos dicho, traumatismos o fracturas intraarticulares, siempre va a atender el paciente a hacer. Enfermedades metabólicas, aquí, diabetes. La diabetes ataca a todo nivel. Va a atacar a la articulación, pero muy tardíamente en diabetes, pero la va a atacar, porque produce también problemas de mala circulación. La diabetes, hemos dicho, no, el problema mayor de la diabetes es circulatorio. Entonces, a la larga va a ser problemas. Pero otra enfermedad metabólica que ha aumentado ahora en las mujeres especialmente, es el ácido úrico, la artritis gotosa. Antes solo los hombres teníamos gota, las mujeres nunca habían gota. Pero ahora estamos viendo, ¿no?, en bastantes mujeres ácido úrico elevadísimo y hacen gotas, dolores articulares. Y la mayoría de nosotros confundimos con reumatismo. Mujer con dolores articulares siempre pensamos reumatismo, lo primero. Pero no siempre es eso, y a veces ahora es gota, ¿no? Entonces ahí ha entrado el nuevo concepto de la gota, que no solo se produce por comida, porque esa era la gota clásica, ¿no?, del ácido úrico. Esos festines romanos, ¿han visto películas? Prepararon esas mesas, lechones, todo, carnes de todo tipo, había vino, todo lo que justamente aumenta el ácido úrico. Y después de comer en la noche venía una gota, y la gota del dedo gordo, bien famoso. No podían dormir, su dedo hinchado como un tomate. Entonces, ese ácido úrico era de hombres más, ahora no. Pero no solamente había sido la comida, sino también el estrés. El estrés había sido, por eso los hombres teníamos más gota, porque claro, porque nuestra responsabilidad era más grande, como la parte económica especialmente, ¿no?, para la familia, todo. Ahora ya no, se ha compartido felizmente todo eso, y la mujer ahora que también está viendo, ya está haciendo gota por estrés, mucho estrés, ¿no? Imagina, han visto mujeres presidentes y muy buenas, ministros, ya la mujer ha equiparado cargos que antes solo los hombres hacían. Hasta en los albañiles han visto mujeres, ¿no? Y buenos albañiles, más trabajados que el hombre. Entonces, ha cambiado un poco, no tal vez mucho, ¿no? Ha cambiado este concepto de género, y ya tenemos enfermedades metabólicas que antes no teníamos en mujeres, ahora los tenemos. O sea, acaso esto siempre tiene que acordar. Paciente que le duele una articulación, no es reumatismo, piensan en gota. Y le miden el ácido elevado, esta es la causa. Mejor, porque el reumatismo es más difícil de tratar, por ser autoinmune. En cambio, la enfermedad de gota, no coma mucha carne, no, eso también es importante. A veces los médicos muy radicales, no cómeme nada de carne, nada de grasas, nada de cerdos, nada de menú de el pollo sin piel. ¿Qué voy a comer? Ya no tengo nada que comer. Y todo lo que me gustaba, pues me está en nada. ¿Para qué sirve mi vida, no? Se estresa peor, ¿no es cierto? Y le estamos estresando peor. Yo siempre les digo, bueno, no tiene que comer mucha carne, sí,
pero no creo que esté cada día en parrilla, no, nunca. Entonces, si va a una parrilla, si comía 2 chuletitas, coma una, o mitad, y así todo reduzca el número, y nada más, pero coma, para no estresarse. Ese es el mejor consejo, y realmente, porque decirle no coma es lo peor, más estrés, y el paciente se enferma más, ¿no? Entonces, esas son cosas también un poco psicológicas y algo también orgánico, ¿no? Que autoinmunes, el reumatismo hemos hablado que puede dar, degenerar y va a ser artrosis, ¿no? Eso, las alteraciones biomecánicas, las alteraciones de alineación de las articulaciones. Listo. Miren, entonces, agarremos ahí. Todas estas causas pueden ser causas de artrosis. Numerosas, ¿no es cierto? Y todas tienen que ver con fisioterapia. Eso es una buena noticia para ustedes. Lo importante es diagnosticarlas a tiempo y saber en qué grado está. Porque cuando está ya muy avanzado, como les digo, ya no. Entonces, ¿cómo es la cosa? La clínica, o sea, ¿qué síntomas va a tener este paciente con artrosis? Lo primero siempre que empiece es el dolor. Y lo que el paciente se queje del dolor, principalmente cuando sube y baje gradas. Van a ver ustedes eso, van a escuchar eso. Y cuando en planito así ando bien, doctor, bien estoy, número, pero cuando ya subo gradas bajo me duele. Esta rodilla me ha empezado a doler primero, ahora las dos me duelen, o la cadera, ¿no? Entonces, ahí es uno de los síntomas que nosotros ya tenemos que ver. Está doliendo la articulación, hay que investigarlo inmediatamente, ¿no? La radiografía, le podemos pedir entonces. También la ecografía nos va a ayudar en las partes blandas, si tiene alguna lesión ligamentaria, nos puede ayudar. Entonces, ya diagnosticar la causa del desgaste que está teniendo el paciente. Que hemos visto que es todo un libro, ¿no? De cosas. Tenemos todo un tratado ahí para poder pensar qué puede ser. Pero lo más común, lo más frecuente, si encontramos en este señor, por ejemplo, que sí está con dificultad, un genubaro, esa es la causa. Esa es la causa del dolor, el genubaro. ¿Cuántos años tiene? 60. Ya no es para operar, porque también este genubaro podemos hacer un corte en el hueso y alinearlo como debe ser. Y no le hacemos todavía prótesis. Pero eso cuando está más joven, hasta los 40, 45, algunos llegan para hacer ese tipo de cirugía de osteotomía, se llama, de corrección, ¿no? Entonces, esa osteotomía le podemos hacer. Pero cuando está 60 ya es prácticamente para camino a la prótesis, ¿no? A la prótesis. Pero a ver, con fisioterapia, con los ácido hialurónico, factores ricos en plaquetas, células madre, todo eso nos puede ayudar, ¿ya? El segundo punto es la atrofia muscular. Empieza una, claro, por dolor ya no quiero subir gracias al paciente, no, mejor aquí no llevo en mi dormitorio, en parte blanca, o subiendo, viajando, me lastimo mis rodillas. No sabe que no está lastimando, sino que por su defecto de sus rodillas se ha producido la artrosis, ¿no? Entonces la atrofia muscular es causa por el dolor, no funciona mucho, no duele, no maneja mucha esa extremidad y bueno, se va a atrofiar, obviamente. Y los arcos de movilidad van disminuyendo, ¿no? Si hacemos goniometría a ese paciente, tiene arcos de movilidad, ¿no? Y si hacemos un balance muscular, también va a tener un déficit muscular en esos músculos aledaños de la rodilla, ¿no? Que ya ahí tenemos que hacer un balance muscular de toda la rodilla. Miren cómo ya localizamos el problema, ¿no? Y hacemos un buen balance que tenemos que hacer ahí, porque va a depender de eso para que pueda ayudarlo yo con esta atrofia muscular. Y le calmo su dolor y le potencio el músculo. Le estoy ayudando bastante, ¿no? Al paciente. Y con eso también, una vez que calme el dolor, le mejoro la potencia muscular, automáticamente el arco de movimiento va a mejorar. Sí o sí. ¿Listo? Entonces no se vayan directamente al arco de movimiento.
primero esos dos puntos. ¿Listo? Con todo lo que tienen para dolor, apliquen en zonas todo bien y luego potencien esos músculos y ahí van a ganar esa salud. Listo. Ahí le ayudan bastante al paciente. Y luego, obviamente, conforme vaya avanzando más la pérdida del cartílago, se va deformando la articulación, ¿no? Y el paciente empieza ya a cojear, no solo en gradas y subir y bajar, sino en terrenos planos también, ya va teniendo dolor, ¿no? Y aquí, miren, tenemos un esquemita bonito de la clasificación de las articulaciones. Siempre vamos a tener más problemas de artrosis, columna lumbosacra, cadera, rodilla y yo diría más del tobillo y pies, es decir, pies. Y columna cervical, está al último. Columna cervical no todas, pero ahí depende también, ahí están los que les gusta leer mucho, ¿no? En escritorios, ¿eh? Con su cuello en flexión, horas de horas. Bueno, unos años no nos va a hacer nada, pero pasen los 30, 40, ya ahí es donde ya van a montar. Eso es por mala postura, ¿no? Entonces, antes que pase eso, tenemos que remediar. Entonces, miren, la mano es la última. La mano, artrosis, por trabajadora, como hemos visto, la mano, las articulaciones interfalángicas. Esas son las que se vuelven artrósicas en los pacientes ya de edad, ¿no? Entonces, miren, esta distribución es bonita para que tengamos en cuenta que hay más frecuencia de las articulaciones que descargan peso de nuestro cuerpo, ¿no? Esas son las que se llevan la flor, las que van a hacer artrosis. Entonces, nuestro diagnóstico está en base a radiología, tomografía, resonancia y análisis de sangre. Pero más que todo, yo diría, más que análisis del líquido sinovial. Eso es más importante. Ahora, ¿no? La sangre nos va a dar algunos problemas como ácido úrico, cosas, ¿no? Pero diabetes, esto. En cambio, el análisis del líquido sinovial, la mala calidad de líquido, sí, nos va a servir mucho, mucho para ayudar. Y ahí están las articulaciones, ¿no? Una articulación de rodilla, por ejemplo, vamos a ver el desgaste que ya va a tener. En la radiografía lo que más vamos a ver, no sé si tengo otra placa mejor, este es muy... Este está más explicadita en la cadera. Normalmente tenemos un espacio articular, ¿no es cierto? En la cadera no es muy grande el espacio articular por la configuración geométrica de esta articulación, no hace que tenga mucho espacio la articulación de la cadera, pero sí hay un espacio, ¿no? Entonces, este espacio tiene que estar regular en toda la articulación. En los lugares donde empieza a disminuir este espacio es donde empieza el desgaste del cartílago, obvio. Si está perdiendo ese cartílago, entonces se empieza a acercar más al otro hueso, del otro lado, y así va a disminuir ese espacio, ¿no? Con la pérdida del cartílago, perdón. Entonces, la primera radiografía que no notemos la disminución del espacio, sea cadera, sea rodilla o en columna, entonces vamos a decir, sí, está perdiendo espacio, está perdiendo cartílago, entonces está haciendo artrosis. Pero no le duele mucho, solo en algunos movimientos le molesta, y cuando camina mucho, ahí también siente algún dolor. Entonces, decimos es un grado 1, donde solamente está disminuido el espacio, pero no se nota así anatómicamente lesiones del cartílago mismo ya, que son como geodas, llamamos. Vamos a ver en una placa ahí, que se han perdido como huecos, se hace como panales de abeja en el cartílago. Es como les decía, pérdida del asfalto en una carretera, los huecos que hacen, esos huecos se forman igualito en el cartílago articular.
Entonces esos cambios degenerativos, lo que decíamos, ahí se produce, ¿no? La superficie articular empieza a perder cartílago y empieza a, pues, a tener esos desniveles, esos huecos que hemos hablado. Cuando el cartílago ya se pierde, así, miren, ya no hay aquí, no hay acá, ¿no? Está ahí perdiendo. Entonces, esto ya es un grado 3 de artrosis. Y aquí ya sí medimos el espacio que no tiene cartílago, ¿ya? Con cirugía todavía estamos logrando mejorar estos pacientes que tienen así en un lugar, sí, en otro lugar, ahí, pero hay todavía de cartílago a los lados. Entonces se hace como un parche. Miren, aquí hacemos lo siguiente: la rodilla, al ver ustedes la rodilla, pero igual aquí en las rodillas donde se ve mejor, la rodilla al lado de los cóndilos tiene cartílago que no está en contacto con la tibia, con el platillo tibial. ¿Ya? Hay cartílago lateral de los cóndilos. Ese cartílago sacamos del lateral de las rodillas y los trituramos y los mezclamos con el plasma rico en plaquetas que le sacamos al mismo paciente de su sangre. Mezclamos con eso, plasma rico en plaquetas y células madre. Ese cartílago lo trituramos como una masita, lo hacemos y los parcheamos acá. Acá los parcheamos. Y que no descargue peso por lo menos un mes, hasta un mes y medio este paciente. No tiene que pisar por nada del mundo, porque si pisa otra vez esa masita se va a salir, ¿no? Tiene que integrarse acá, otra vez. Cuando es así, hasta 2 centímetros y medio, 5 centímetros, ha habido éxito con ese parche. ¿Ya? Más de 5 centímetros ya no podemos, se sale, no se adhiere, no se integra al hueso, aquí no se pega a su hueso. Entonces el cartílago no sirve y se sale. En cambio, así menos de 5 centímetros, hemos logrado regenerar cartílago en ese paciente. ¿Sí? Entonces, las células madre, factores ricos en plaquetas, todo, sirven para hacer ese tipo de parches con el cartílago que del mismo paciente sacamos y nos sirve bien. ¿Ya? Ahora hay un cartílago artificial, ya fabricado ahora en los laboratorios, ¿no? Pero está carísimo. Un cubito de 5 centímetros así de cartílago, ese T-Bax, tiene $2,000 cuesta. 5 centímetros de cartílago. ¿Para cuánto? 5 centímetros cúbicos, lo que decíamos para parchar nada más. $2,000 cuesta. No, es el precio, aquí la medicina avanza tanto, pero también económicamente nos ahorra. Ese es nuestro gran problema del ser humano. Entonces, los países como nosotros que no tenemos políticas de salud, de mejorar eso, la parte económica, estamos pasándola mal ya. Están viendo ustedes cómo estamos sufriendo nuestros pobres pacientes. Es hecho lo que ustedes ven cada día. ¿Cómo van a hacer cola los pacientes? No, y eso no, ¿cómo van a dormir una noche para decir una fichita para una tele? No, eso es completamente, para mí no debería existir. No tiene que existir. Yo no sé por qué las autoridades no hacen un remedio que no está muy difícil de hacer. Tiene que distribuir mejor las cargas horarias y más médicos, más fisioterapeutas, más todo, pues, en salud. ¿No es cierto? Tampoco hay con los médicos de planta, que yo me acuerdo desde que yo estaba hace 20 años allí, siguen casi los mismos ítems, un ítem van a ganar. Y la gente ha aumentado mucho más. Esto no quieren entender o qué pasa. O sea, yo creo que no quieren, saben que falta, pero esta plata tenemos que nosotros, ¿en qué distribuiremos? Ahí está el gran problema. Peor las cajas, ¿no? La caja, imagínense, con tanto dinero, la caja que tiene para crear 100 clínicas, ¿no?
pero no lo hace porque ese dinero si no lo quieren, siguen luchando con ese poco número de personal de salud que tienen, quieren seguir ahí. Y ese es el problema, por eso no hay campo. En un mes ya me voy a morir, ya han dicho. No puede ser eso, no hay, ¿no? Con buenas políticas de salud no hay eso, no tiene que haber, ¿no es cierto? Eso está mal ramificado la parte de este lado, porque la cabeza eso, ¿no? Porque ustedes, yo sé que tienen ganas, van a hacerlo, ¿no? Sí, le haremos el favor, a ver, vengan, en vez de venir 9, vendremos 8 la vez haremos, van a hacerlo, porque si no, para eso me he formado, para eso soy personal de salud, ¿no? Voy a hacerlo, pero no hay eso, no tiene que partir de la cabeza, ¿no? Imagínense. Ya cuando es el daño grado 4, así cuando ya no hay grandes superficies del articular, ya no tienen cartílago. Y eso ya las que ya no pueden caminar porque se trancan las rodillas, porque ya ese cartílago era liso y hacía mover la articulación sin ningún toque. En cambio ya así el hueso mismo ya no se tranca, ya no puede, ya no camina, completamente perdiendo el espacio articular. Todo es ya inflamación, todo es tejido así que inflamatorio de defensa que tiene el cuerpo, ¿no? Eso ya prótesis solamente. Y esto es lo que les decía. Miren, este paciente tiene genu varo, ¿no? Y al hacer genu varo, entonces ha desgastado más este componente medial, tanto el cóndilo femoral como el platillo tibial interno, ¿no? Está gastado todo eso y ahí se ha producido la artrosis. Aquí miren, está bien la articulación. Entonces, qué lindo hubiera sido a este paciente verlo unos 10 años antes. Le hacíamos las osteotomías aquí de corrección y lo alineábamos correctamente y no iba a ser esta artrosis, ¿no? Miren, estas son las artrosis direccionales. Hay que corregir la dirección. Ahí también es lo primero que tienen que pedir ustedes como fisioterapeuta. Si está mal la dirección de fuerzas y ustedes no la van a poder cambiar con músculos, como en estos casos, genu varo, eso, opérenlo, que cambie. Una vez que lo alineen, nosotros vamos a reforzar con músculos para que no vuelva a ser ese nivel. Listo. Miren, ahí está nuestra posición. Entonces, los cambios direccionales son bien importantes en el concepto de artrosis actual. Igual miren la cadera, así sacamos las caderas del fémur, todo peladitas, miren, un poco de cartílago por los lados, el acetábulo igual, un poquito aquí, miren, aquí ya no hay. Entonces no, pues para solo prótesis, ya no hay otra cosa. Y ahí vamos viendo los grados que hemos dicho que van avanzando la artrosis. Y cuando nosotros le ayudamos en estos estadios, entonces 1 y 2, vamos a hacer fisioterapia. Grado 3, cuando ya hemos visto está peladito el hueso, espérese, primero, después de operado sí le va a necesitar mis consejos, pero ahora ya no. En cambio, grado 1, así cuando está empezando la desintegración del cartílago, está disminuyendo el espacio articular, todo eso, ahí sí nosotros vamos a entrar con pleno, ¿ya? También, y todo lo que hemos hablado de cinesiterapia, nos vamos a ayudar con células madre, factores ricos en crecimiento, todo eso, nos van a ayudar a regenerar medicación de colágeno, nos van a ayudar a regenerar ese cartílago, ¿ya? Mira, entonces, bien claramente, de acuerdo a la anatomía patológica, a la evolución clínica del cartílago, en grados 1 y 2, fisioterapia. 3 ya no, 4 peor. Entonces ahí estamos, artrosis leve, un tratamiento donde hay plenamente de la fisioterapia, en algunos consejitos ahí, bien, ejercicio, fisioterapia, analgésicos, ahí inyección sin articularse es lo que estamos viendo, ¿bien? Con estos componentes que van a
regenerar el cartílago, los proteoglicanos. Artrosis moderada, todavía podemos nosotros también, miren, inicio, ahí está ya, aplicándose estos, tomando estos lo primero que hemos usado en artrosis, muy bueno, es un medicamento, es extracto de cartílago, inyecciones intraarticulares, otra vez siguen las inyecciones, son las mejores para el líquido sinovial bueno que tenemos. En ese grado. Ya hay pérdida de artrosis grave, cirugía, ¿no? Grados 3, 4, cirugía. Ya hemos dicho, parches tal vez en cirugía aquí, con cartílago del mismo, cartílago autólogo, células madre, factores de crecimiento, y en si es grado 4, prótesis. Hasta en grado 3 a veces prótesis mejor, porque si no, para hacer el tratamiento largo del paciente, mejor prótesis. Ahí ya esta degeneración que hemos visto, ¿no? Bien, entonces ya acá, nosotros, de acuerdo a las medidas profilácticas, van a estar de acuerdo al diagnóstico por qué está haciendo artrosis. Nuevamente aquí vemos la materia, para qué están llevando la materia, ¿no? Tenemos que descubrir cuál es la causa de su artrosis que está produciendo artrosis. Ya hemos visto muchas causas, así como los valvos, barros, todas las cosas, o la mala calidad de su líquido sinovial, ¿no? Que va a ser artrosis en todo lugar, no solamente en las caderas o orillas. Entonces ahí dicen, no, sus líquidos sinoviales están de mala calidad, hay que reemplazar. Entonces, reemplazando, vamos a ayudarle mucho, ¿no? Y haciendo fisioterapia. Eso es lo más importante. Una fractura interarticular, recomendarle que se repare bien la fractura, si no, va a ser artrosis. Nosotros podemos ayudarlo un tiempo, pero si no está bien reparada la fractura, va a ser artrosis. Entonces, todo eso, nosotros vamos a, de acuerdo a eso, vamos a hacer nuestras medidas profilácticas, ¿no? Entonces, el ejercicio está bienvenido, pero el ejercicio sin descargar. Es vital, vital. ¿Listo? Todo eso. Entonces, aquí las medidas profilácticas que estoy viendo acá, que hacíamos antes para mejorar circulación, todo eso, pero no es circulación el problema, ya hemos visto, ¿no? Es problema de mala calidad de líquido o problemas de mala dirección de las fuerzas en miembros inferiores. Bien, este es un problema de cadera que es coxavalga. Eso también vamos a hablar en miembros inferiores cuando llevemos el tema, ¿ya? Bien, entonces, miren, yo de artrosis, eso, aquí en cadera, dentro de las traumáticas que hemos visto, las cosas traumáticas, ya, aquí vamos a ver, miren, en las traumáticas, un aspecto también que ha avanzado mucho, que bueno, un conocimiento que nos ha dado, este piquito que ven acá, miren, así, esta cosita que es como un piquito, ¿no? Un pico de un pájaro, decimos. Ahí ven, ¿no? ¿Están viéndolo? Sí. Ese. Y aquí también tiene un piquito. No es tan ostensible como acá en la parte superior, en la parte inferior también tiene. Esto, bueno, es componente del acetábulo y bueno, no hay mayor. No. Esto se llama labrum. Labrum. Es labrum. ¿Qué importancia debe tener el labrum? Los pacientes, por ejemplo, que han hecho luxación congénita de cadera, han tenido problemas de displasia de cadera, esto no desarrolla, este labrum se queda así como amputadito ahí. Entonces la cadera no está, la articulación no está cubierta así completamente por cartílago, como este labrum debería darle, como un techito, ¿se dan cuenta? Igual acá como agarrando algo así, ¿no? El labrum superior y el labrum inferior. Pero generalmente el que se lesiona es este labrum. En alguna lesión deportiva, especialmente, este labrum se puede fracturar. Y entonces lo deja
sin, sin el cartílago sin nutrición acá, porque esto le daba nutrición con el lubricaba y todo eso. Entonces, esa cadera va a ser artrosis a la larga, por lesión del labrum, ¿ya? El labrum. Entonces ahora se le ha dado una importancia capital al labrum. Esto es muy importante que tenga el paciente para evitar una artrosis. Cuando no hay labrum, que hemos visto en luxaciones congénitas de cadera que no se han tratado bien, no han sido controladas hasta sus años que deberían, se produce una artrosis por este problema, falta de labrum. O en este nivel también, cuando se luxa la cadera, puede romper este labrum inferior y dejarlo igual. En ese nivel va a producirse la artrosis y esa cadera va a ser artrósica por problema del labrum. ¿Ya? Van a escuchar eso en el debate. Esta es la cirugía con artroscopía que ha venido a ser, estaba en moda, ¿no? Lesiones del labrum, para no abrir toda la cadera, con artroscopía se lo repara ese labrum. Van a escuchar eso. Este o este, ¿no? Entonces con artroscopía de cadera, que no es muy frecuente. La artroscopía de hombros, rodilla, eso es pan de cada día. Pero la artroscopía de cadera, muy poco. Cuerpos extraños, algunas cosas. Y la reparación de este lado. Eso también es importante. Si alguien, escuchan ustedes deportistas, generalmente son los que se rompen el labrum. Es decir, se ha roto el labrum, me han dicho que está roto mi labrum, ¿qué? ¿Me hago operar? ¿Qué me dice usted? No, hágase operar. Porque va a ser artrosis. No, yo no le voy a poder reparar con fisioterapia ese labrum. Eso hay que volverlo a recomprar a su lugar. Eso tiene que decir, ¿ya? Pues que se opere. Se puede operar con artroscopía o sea abierto, ya. Ahí sí, otra vez pueden hacer fisioterapia. Va a ir bien, no se va. Justamente a esos pacientes de luxación congénita de cadera que han quedado sin labrum, eso ya no se ha desarrollado en esos pacientes, ¿ya? Entonces hacen artrosis, están haciendo artrosis por este problema. Es la cirugía de Gans, no sé si les he hablado, ¿no? Una triple osteotomía del ilíaco, de aquel del ilíaco, pubis, isquio, se corta así en círculo. Osteotomía de Gans se llama una cirugía que parecía una cosa difícil, ahora la hacemos fácil. Se hace, este es un corte así, y este componente en todo un círculo lo tapamos hasta acá. Estaba hasta aquí nomás esto, ¿ya? Entonces, como hemos hecho el corte todo como en círculo, esto lo traemos así, hasta acá, donde debía estar, y ahí lo fijamos. Eso se llama osteotomía de Gans. Esa cirugía estamos haciendo para evitarle artrosis ya a los pacientes que han tenido luxación congénita de cadera. O sea, acaso, hasta los 40 años se puede hacer cirugía. Generalmente ya a los 15, 20 años hacen muchos problemas, hacen dolor. Y de hecho no ha quedado mal tu luxación congénita, no está del todo reparada. Vas a tener que necesitar prótesis, antes decíamos eso. Hasta que el señor Gans vino, ha hecho esta osteotomía, una belleza. Con eso se evita la artrosis, osteotomía de Gans, así por si acaso. Escuchen hablar, ¿no? Esa osteotomía estamos haciéndola también para evitar y en lesiones del labrum que no se han reparado, porque los deportistas se han lesionado. He visto muchos nadadores estas fracturas del labrum y se han lesionado y no se han, 10 años, 15 años así, ya con artrosis su cadera. También se puede hacer cirugía de osteotomía de Gans, ¿no? Jóvenes, pacientes jóvenes, para evitarle prótesis futuras. ¿Listo? Entonces, miren, esas son cosas. ¿Por qué natación, doctor? Parece que en natación, no sé si, bueno, ustedes seguro han estado también a la piscina, ¿no? Y cuando van a partir hacen un esfuerzo bien grande cuando nos vamos a ir al río, ¿no? O cuando patean para volver a hacer la otra piscina, ¿no? Entonces ahí es un esfuerzo grande que hace la cadera con el astro. Y a veces les duele, ¿no? O sea, ahí les ha dolido
muchos de los años de la otra, me ha dolido así, hace 2 años. ¿No? Pero él descansó un mes y ya después estaba bien, bueno, no me dolido. Y ahora otra vez, ya más fuerte. Vemos, con eso con resonancia magnética se ve, bien clarito. Tu lado está roto. Hay que separarlo, pues, si todavía se puede, si no, pues te olvidas de gas. No es claro, ¿no? Sí, eso. Pero hay también en futbolistas, he visto también, ganas. En accidentes de tránsito, choques, un choque iba con las rodillas, ¿sí? Ahí también hemos visto. Lado roto. Ese pedacito me dice, ¿quién dirá? No, como un desportillamiento realmente así. No, pues lavo aquí, reparado. Si no, va a ser seguro. Listo, muy bien, aquí quedamos entonces, ¿ya? No teníamos que pasar paz, pero hemos pasado mejor. Hemos hablado de artrosis. Ya, pero siempre es bueno, ¿no es cierto? Han visto, están aprendiendo harto, muchas cosas que son muy útiles, van a ser útiles. Acordándose de todos ustedes, van a saber todo bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Mañana la práctica. Mañana sí,